Buenos días a todos en esta lluviosa mañana, ¿verdad? Que miren, hasta resbaloso está ahí. Una mañana lluviosa y pues gracias a Dios que nos permite estar aquí. Sabemos que hay algunos que están enfermos, algunas complicaciones de salud. Pues oramos por ellos. Sabemos que tienen en su deseo congregarse. Y vamos a continuar con esta enseñanza. Es la segunda sobre el cuarto mandamiento. Acuérdense, estamos viendo la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Es la segunda enseñanza sobre el día de reposo y quizás me alargue solo un domingo más. Por años se ha debatido que si el sábado, que si el domingo, que si sí, que si no. Yo les decía hace 8 días que el Espíritu Santo en realidad encuentre en cada uno de nosotros el firme deseo de obedecer su palabra, que nos ayude a entender. Por supuesto, estamos bajo la gracia, la salvación es por gracia y no por guardar un día. Si un día tuviera ese poder salvífico, entonces la salvación sería por obras. Entonces no me voy a extender mucho en este mandamiento, les digo quizás un domingo más. Y vamos a leer pues lo que dice la palabra, Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Antes de retomar algo de lo que nos quedamos hace 8 días, si me da tiempo hoy de retomarlo, si no en 8 días espero concluir, quiero mencionarles el significado de 2 palabras claves que se utilizan en Éxodo 28. Y esas palabras son reposo y santificar, que es importante entenderlas en su original, qué significan para entender el contexto. Y voy a empezar por la segunda palabra, santificar. La palabra santificar, kadash, en el hebreo significa apartar, consagrar, dedicar, purificar, observar. El pueblo de Israel, el judío como tal, pues tenía que apartar y observar una serie de leyes ceremoniales en el día de reposo. Tenía que ser estrictamente cumplido lo que se mandaba allí. Si no, ya hemos leído en Éxodo 31:15 que el que se le ocurriera trabajar en el día de reposo, ¿qué pasaría? Éxodo 31:15. Dice la palabra de Dios al final: cualquiera que trabaje en el día de reposo, ¿qué le pasaría? Ciertamente, dice aquí, ciertamente morirá. No hay duda, que no quede duda, dice aquí la palabra. Morirá ciertamente, de verdad, en serio. Entonces ellos sí tenían que apartar estrictamente y cumplir las leyes ceremoniales ahí explicadas. Pero sin embargo, hay un principio que sí es aplicable para la iglesia. Como cristianos sí apartamos un día para congregarnos como hermanos, para alabar al Señor, para exaltar, para aprender de su palabra, para tener una comunión con Cristo y con nosotros como hermanos. Ya no hacemos todo lo que ellos hacían, porque esas leyes ceremoniales, ¿a quién apuntaban? A Jesucristo. Apuntaban a Cristo. El cristiano, la iglesia, pues sí nos apartamos un día para congregarnos. No le llamamos el día de reposo, y ya explicaré, no me va a dar tiempo quizás hoy, pero le solemos llamar el día del Señor, y nos congregamos y adoramos a Dios, pero sí lo apartamos, y generalmente es el domingo, y ahorita les voy a dar las razones más comunes, ¿no? Pero hoy por eso estamos reunidos, porque apartamos este tiempo y no venimos aquí a cumplir una serie de leyes ceremoniales, ni yo me he visto como sacerdote de acuerdo a la ley, con mi efod y con todo lo que se vestían.
eso era para los judíos, pero si nos juntamos como hermanos en Cristo, un día a la semana nos congregamos para adorarle, tener comunión unos con otros, para aprender de su palabra como vimos hace 8 días. Entonces, la palabra santificar significa apartar, consagrar, dedicar. Pero también en Éxodo 28, la palabra reposo, ya sabemos que viene del hebreo Shabbat. Y quizás no sea el caso aquí, pero hay personas, me ha tocado, pocos, pero que creen que Shabbat o sábado viene de Shabbat, ¿no? Que Shabbat, que casi se parecen de pronto, Shabbat y sábado. La realidad es que sábado no tiene nada que ver en su origen como palabra con Shabbat. El sábado, ahorita explicamos de dónde viene la palabra sábado, pero no viene de Shabbat. Shabbat significa descansar en el hebreo, significa parar de las actividades cotidianas, significa hacer un intermedio, una pausa, estar quieto, acabar, no hacer las actividades cotidianas. ¿Dónde surge el concepto reposo? ¿Cuántos lo saben? En la creación. En la creación, allá en Génesis capítulo 2, antes de que se diera la ley escrita, ya este concepto Dios lo había establecido. Si leemos Génesis 2:1, la Biblia dice con toda claridad que Dios creó los cielos y la tierra. Todo lo que hay fue creado por Dios. ¿Cuántos lo creen? Sé que hay personas, ¿verdad? Tú te encuentras gente en la calle que no conoce a Dios, que te dicen, no, venimos del chango, o gente que cree en una gran explosión cósmica y un montón de rollos que se requeriría más fe para creer en eso que para creer en el Dios de la Biblia. Pero dice la Biblia, Génesis 2:1, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y versículo 2, vean, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y, ¿qué dice ahí? Reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. ¿Qué hizo Dios? Reposó, cesó actividades de la creación. Ya no hizo más obra de la creación. Y dice el versículo 3, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, es decir, lo apartó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Pregunta, ¿por qué reposó Dios? ¿Acaso se cansó? ¿Será que Dios dice, bueno, 6 días crear los cielos, la tierra y terminar el sexto creando al hombre y a la mujer? ¿Será ese la causa? Por supuesto que no, ¿verdad? Dios es Dios, Dios no se cansa, Dios mismo ni siquiera duerme. Hay un pasaje maravilloso allá en el Salmo 121, fíjense lo que dice, hablando de nuestro Dios, y que por cierto, nos debe traer paz a nuestras vidas esta mañana. Dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Qué maravilloso saber que mi Dios, el creador de los cielos y la tierra, no está dormido. Quizás estás pasando hoy una dificultad, una aflicción, una tristeza, una preocupación, pero debo decirte que Dios, el que te creó, no está dormido. Está al pendiente, dice la palabra de Dios, que Él tiene cuidado de nosotros. Así es que yo no sé qué estés pasando esta mañana, pero Dios sí lo sabe y no está dormido, está al control de todas las cosas. Amén. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Quizá dices, pero ¿por qué? ¿Qué será que Dios? ¿Dónde está Dios en este momento? Está al control de tu vida. Sabe por qué permite. Él no está dormido. No está dormido. A mí me llegó a pasar de algunas veces, los que somos papás, que mi hija, alguna de mis hijas se enfermó y estás ahí, no te quieres dormir para cuidarla. Llega un momento que te gana el sueño y estás cuidándola y de repente pues te toca, ¿no? A mí sí me ha ganado el sueño. Entonces, pero Dios no es hombre, ¿verdad? Él está al control. Así es que cuando dice Génesis 2, Génesis 2, que Él reposó, pues no es por cansancio, sino más bien porque terminó la obra.
Es una señal de satisfacción. Él terminó y reposó. Pero ahí, mis hermanos, y de esto quiero hablar hoy un poco, al reposar nos dejó aún principios no solamente espirituales, sino físicos que seguir como su creación. 6 días trabajó y el séptimo, ¿qué hizo? Reposó, descansó, paró las actividades, y creo que aquí hay un principio en nuestra naturaleza humana que conviene y nos conviene como seres humanos tomar muy en cuenta. Ya hablaré de ello. Pero entonces estábamos hablando que reposo, Shabbat, no, de ahí no viene la palabra sábado. De hecho, el sábado, como lo conocemos, se comenzó a utilizar con los romanos. Los romanos fueron los que le dieron nombre a los días. Y sábado viene del que creían su Dios, que se llama ¿cómo? Saturno. Y el lunes a su Dios Luna. Y el martes a Marte. Y el miércoles, a ver, ¿el miércoles quién? Mercurio. Jueves, Júpiter. Viernes, Venus. Sábado ya. Domingo, Plácido Domingo, ¿no? Domingo, el sol, por el sol. Fíjense, de ahí que algunas sectas, y aún por ahí me lo dijo alguna vez un adventista, es que ustedes adoran al Dios Sol porque se congregan en domingo. Y entonces le digo, ¿y ustedes a Saturno porque se congregan en sábado? No tiene fundamento, de verdad. Es un debate que sigue por años, pero sábado pues no viene de Shabbat, aunque el séptimo día sí corresponde a lo que hoy conocemos como sábado, pero en aquel tiempo pues no se conocía como sábado. Repito, fue desde los romanos, de esos tiempos, que se les pusieron ese nombre. Entonces sí entendemos que el séptimo día pues sí era sábado como actualmente lo conocemos. Entonces dice Génesis 2:2 que el séptimo día acabó la obra que hizo y reposó, no porque se cansó. El reposo lo establece para nosotros. Aún dice Marcos 2:27 que el día de reposo fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del reposo. Dentro de los principios que podemos aprender, mis hermanos, de la necesidad de reposar y que nos dejó Dios, además de un principio espiritual que ahorita vemos, pero es la necesidad de trabajar 6 días y descansar 1. ¿De dónde creen los que trabajan en una empresa, en una oficina, de dónde creen que le surgió al ser humano la idea de que se trabajen 6 días y se descanse 1? ¿Quién nos creó a su imagen y semejanza? Dios. ¿Por qué creen? ¿Ustedes creen que se le ocurrió a la empresa? Bueno, si la empresa pudiera, te tendría los 7 días trabajando. Pero hasta las leyes laborales, pues hay estrictamente que haya un día, generalmente, pero no obligatoriamente, es el domingo. Generalmente, incluso a nivel mundial. Pero en todas las civilizaciones la gente trabaja y descansa, se toma un día de descanso por lo menos. Yo sé que hay empresas que dan 5x2, ¿no? Le llaman la semana inglesa. Trabajas 5 y descansas 2. Y eso es un privilegio, ¿no? Tener 5x2. Pero ¿de dónde le surge al ser humano establecer este tipo de reglas? De la creación. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y Dios lo estableció así porque es necesario que trabajemos 6 y descansemos 1. Es un principio importante. Si trabajamos y no descansamos, te vas a enfermar. El cuerpo se va a rendir. Te vas a enfermar. Yo conocí a un pastor, gracias a Dios, un hombre de Dios, que era un trabajador incansable, pero un día reconoció que el no parar actividades le había traído problemas de salud y trabajaba para el Señor. Pero Dios dice, 6 días y un descanso. Es importante hacerlo por salud física. Dios lo diseñó así. 6x1 o 5x2. A lo mejor alguien tiene otro esquema más accesible. Hay empresas que de repente por cuestiones
de crisis económica, suspenden actividades 2 o 3 días a la semana. Pero en general, por lo menos uno te deben dar por ley. ¿De dónde surge esto? De aquí, de la creación. Tomemos seriedad a descansar un día. Ya habrá un día que vamos a descansar de todas las cosas. ¿Lo sabían? Ya ese día, dice Apocalipsis, miren lo que dice 14:13. Y está hablando de los nacidos de nuevo que murieron en el Señor. Dice: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados, dichosos, supremamente dichosos, de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. O sea, los que han nacido de nuevo. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Descansaremos de nuestros trabajos. Ahora, estos trabajos representan también las vicisitudes, los sufrimientos y las aflicciones que vamos a seguir pasando en esta tierra. Ya cuando estemos allá, ya descansaremos de todas esas aflicciones, productos de la maldad, producto del pecado y producto de servir a Cristo. Servir a Cristo trae sufrimiento, persecución. Cuando hablamos y vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, Cristo lo dijo en Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y llegará este día en que descansaremos. Miren, allá ya no va a haber nada, ni preocupación, ni llanto. Pero mientras estemos aquí, 6 días trabajemos y descansemos uno. Tomémoslo seriamente, porque sí es un principio que se desprende de la creación. Descansar 6 por 1 por lo menos. Porque hay gente, mis hermanos, yo conozco personas, aún cristianos, que trabajan 12, 15 horas diarias, pero además los 7 días de la semana. Es que, hermanos, que si no, no alcanza, hermano. ¿Por qué no viene el domingo? No, es que yo también tengo que el domingo. Estoy hablando de personas que, pudiendo escoger, que tienen un negocio, que tienen una actividad profesional, que pudiendo escoger el domingo como descanso, dicen: no, yo ni el domingo, hermano, porque la crisis está muy dura, y si el que no trabaje, que no coma, y no descansan ni un día. Y pudiendo descansar el domingo, decir: yo entiendo que hay personas que la circunstancia laboral les impide muchas veces descansar el domingo. Yo conocí a un querido hermano en Cristo, era doctor, pero yo platicaba con él, dice: anhelo, dice, cuando tengo una urgencia médica y me llaman del hospital, pues tengo que ir, sea domingo, sea lunes, sea la noche, sea la mañana, yo tengo que ir. Pero cuando es domingo, dice: anhelo estar con ustedes. No estoy porque estoy cumpliendo una responsabilidad, y no está violando la palabra de Dios. El Señor Jesús sanó en el día de reposo, siendo que Cristo respetó la ley, porque realmente la gracia empieza a raíz de la muerte y resurrección de Cristo. Empieza la época de la gracia. Pero aún en el día de reposo, el Señor Jesús sanó a un enfermo. ¿Y qué hicieron los fariseos? No, sanó en sábado. Y bueno, eso es el verdadero legalismo. Pero sí necesitamos, mis hermanos, trabajar 6 y descansar 1. Tener mucho cuidado, ¿verdad?, con los que exageran con el trabajo. Hasta hay un término hoy que se utiliza para los adictos al trabajo. ¿Cuál es? El workaholic le llaman, ¿no? O sea, son adictos y trabajan, y hoy no cuente conmigo y tengo que trabajar. Están afanados por el dinero. Y hermano, ¿por qué no viene? Pues usted que puede, usted es profesionista, usted puede darse ese día. No, hermanos, que si no, no alcanza. No confían. Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y las demás cosas serán añadidas, dice la palabra. Entonces no descansan un día físicamente. Primero, su cuerpo se los va a reclamar. Y trabajaron, y ¿de qué les sirve ganar el mundo? Dice la palabra de Dios, si perdiere su alma. Entonces 6 días trabajamos, 1 descansamos. Hay que ser equilibrados. De verdad, aún las mamás también trabajan. Las mamás que obviamente se dedican al hogar, a los hijos, etcétera. Algunas por necesidad tienen que salir a trabajar, a lo mejor algún trabajo secular, pero
descansen un día. A los esposo, me digo a mí mismo también, un día que pare de las actividades cotidianas la mamá. Ese día que no cocine, ese día que no haga nada, tú te vas al súper, te compras la carne y tú te pones a guisar o el huevito, le llevas el desayuno a la cama. ¿Por qué no? Pero que ese día ella descanse de las actividades cotidianas. Y si puede, si Dios provee, pues la invitas a comer fuera. Amén. También necesita, ¿no? Porque a veces uno dice, ay, las mamás tienen un trabajo, pero de verdad, de una gran responsabilidad, el estar con los hijos y etcétera, etcétera. Sabemos, hay por ahí algunos ejemplos que ponen, si la mamá se le pagara como lo que hace, la hace de doctor, la hace de enfermera, la hace de maestra, la hace, bueno, si le dieran un sueldo por cada concepto, tendríamos que trabajar todos los días los varones para poder pagarle, hasta los domingos, ¿no? Entonces, pero todos pues necesitamos un día de descanso. Amén. Ahí hay un principio, 6 días trabajas, descansa uno. Pero hay quien a la inversa, 6 días descansa y trabaja uno. Y cuidado, mis hermanos, cuidado. Y trabajar, miren, la palabra de Dios da una exhortación muy fuerte a los ociosos. Y cuando hablamos de trabajar, porque a lo mejor tenemos un joven en casa, ¿verdad? Estudia, no tiene un empleo, pero hay muchas cosas que hacer en casa. Fíjense lo que dice 2 Tesalonicenses 3:10. Qué dura exhortación contra los ociosos, contra los que no quieren trabajar, dice. Porque también, está diciéndole Pablo a los de Tesalónica, cuando estábamos con ustedes, les enseñábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, ¿qué dice? Tampoco coma. Versículo 11. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Entiéndase, de chismosos. El que no tiene nada que hacer ahí anda viendo a ver qué chismes y se entremete hasta en lo que no debe. O sea, tampoco entonces uno se la pasan es la semana del reposo. Y hay que trabajar, de verdad, es la parte contraria. Fíjense, yo fui a una iglesia hace algunos años, pertenecía a una iglesia que pues tenían, le llamaban departamentos, por ejemplo, el departamento varonil, que era de los hombres, el departamento juvenil, el departamento de casados, el departamento de ancianos de la tercera edad, pero tenían el departamento de mujeres que le llamaban la femenil. ¿Y saben de qué tenía fama cuando se reunían? Que casi diario se reunían. Yo no sé a dónde estaban el atender su casa, porque todos los días estaban. Un día me decía el pastor, es que aquí están metidas todos los días. Entonces ya no se le conocía como la femenil. ¿Saben cómo se le conocía? La chismenil. De veras, mis hermanos, qué triste. O sea, metidas en la iglesia todos los días. ¿A qué hora atienden sus responsabilidades de amas de casa? No, sucede de todo. Hay que tener un equilibrio. Y los jóvenes, de acuerdo a su edad, pero que aprendan a trabajar. Y yo les digo, jóvenes, si tienes temor que la trapeadita te saque el callo en la mano, lavar los trastes, pues ponte guantes y ya se acaba el problema. Pero enseñémoslos a trabajar, a que tengan esa responsabilidad, que trabajen. El hecho de que estudien, ¿verdad? Que es un trabajo también, se esfuerzan, pero sí que colaboren en los deberes del hogar. O sea, ni trabajen 7 días, hay que descansar uno. Es una necesidad del cuerpo, pero tampoco que se pasen de flojos, de ociosos, de andar desordenadamente. Ya hablaré de los hijos en el 5.º mandamiento. Y vamos a hablar también de los padres. Y yo creo que el 5.º, ya me anda por él, todavía no terminamos esto, ya quiero empezar el 5.º mandamiento. Porque el 5.º mandamiento, si bien es mucho para los hijos, también es para los padres. Ya lo vamos a ver. Y voy a aprovechar ahí a hablar algunas cosas importantes de la familia, que de verdad retomemos
el orden en la familia como lo enseña la palabra de Dios. Pero ya será en el quinto, vamos a terminar el cuarto, todavía no acabamos. Entonces, desde la creación, Génesis 2:2, pues estableció esta idea de reposar un día, parar actividades, cesar actividades. Dios estableció un día para parar actividades, descansar. Si tienes semana inglesa, 5x2 de descanso, pues qué bien, gloria a Dios. Pero escuchen, que estemos bajo la gracia como iglesia de Cristo, que ya no tengamos un Shabbat como tal, que ya no tengamos que hacer todas las prácticas de la ley ceremonial, no significa que no debamos apartar un día para el Señor. Y dentro de otras cosas, una de las cosas que hacemos es congregarnos, porque apartar ese día no se reduce de 10:30 a 12:30. Es el día que tenemos más tiempo, es el día que tenemos más tiempo que quizás puedes tener más tiempo en la oración, tener más tiempo en la palabra, tener más tiempo con los hermanos, tener más tiempo con la familia, hablando del Señor, de la palabra, porque el cristiano de a de veras, pues no reduce el orar, el leer la palabra de Dios al domingo, ¿o sí? Porque algunos de sabadistas, les digo, se volvieron dominguistas, pero es el domingo cuando generalmente la mayoría de la gente descansa, la mayoría. Por eso nos congregamos el domingo. Sé que hay el antecedente histórico que la iglesia cristiana, hay datos históricos, aún ahorita les leo un versículo, de que se comenzó a reunir en domingo, desde la resurrección de Cristo, que fue en domingo. Pero la realidad es que es el día más práctico porque la mayoría descansa. La mayoría descansa. Y sí, la iglesia cristiana, la recién nacida iglesia cristiana, se comenzó a reunir el domingo. Hechos 27, que les leí hace 8 días, dice: el primer día de la semana, que ahora sabemos que es domingo, reunidos los discípulos. Saben que cuando uno analiza el texto griego, esta palabra reunidos los discípulos habla de que se reunían por costumbre ya. Es decir, esta expresión en el griego, la frase griega habla de que era ya una costumbre reunirse en domingo. Ya tenían esa costumbre. La palabra costumbre se refiere a un hábito. Ya era un hábito reunirse los domingos. Ya era un hábito. Y de ahí se ha quedado la resurrección de Cristo, que se reunían el domingo, que es el día que la mayor parte de la gente no trabajamos. Por eso apartamos ese día que laboralmente nos dan para dedicarlo al Señor, a congregarnos. Y aquí dice que, bueno, el primer día de la semana, reunidos los discípulos, vean, para partir el pan, como cuando tenemos la cena del Señor. Y dice, Pablo les enseñaba, o sea, también tenían enseñanza de la palabra. A eso nos reunimos, a compartir, a tener comunión, a alabar a Dios, y hay enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, era ya la costumbre, es una buena costumbre, un buen hábito congregarnos los domingos. Pero ya nace, les decía yo hace 8 días, de un deseo de nuestro corazón. Ahora somos nuevas criaturas. El nacido de nuevo tiene esa necesidad de congregarse. No venimos, tengo que cumplir, tengo que hacer tal. Ahora vienes porque en tu corazón, en tu nueva naturaleza, hay la necesidad, como dice el Salmo 133, que es hermoso habitar los hermanos juntos en armonía. Dice el versículo 3, ahí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Cuántos lo creen? Es hermoso reunirnos los hermanos. Entonces, la mayor parte lo hacemos el domingo, la mayor parte de la iglesia. Por esa razón. Hace 8 días les contaba yo de este pastor, pero miren, les voy a explicar cómo sucedió. Un pastor no vivía en Cancún, lo mandaron a pastorear a Cancún. Entonces los domingos se dio cuenta que estaba semivacía la iglesia. Y primero se hacía coraje, decía, hermanos, ¿y por qué? Y pues ya empezó a conocer a la iglesia. Le dijeron, mire, aquí donde vivimos es un lugar turístico. Y la mayoría de nosotros trabajamos los domingos. Generalmente, se dio cuenta que generalmente, aunque variaba, pero la mayoría descansaba el lunes. Entonces el pastor en oración pues optó y tomó la decisión, y ahora la iglesia se reúne los lunes. Pregunta, ¿están en pecado por no haberse reunido el domingo? ¿O debió pararse el pastor? A ver, hermanos,
y decirle al 90% que renuncien a sus trabajos, dejen sus trabajos y a ver. Entonces decidieron congregarse el lunes porque la mayoría, su descanso laboral era el lunes en ese municipio de Benito Juárez, en Cancún. Pero de ahí para allá, en la mayor parte del mundo es el domingo. Por eso el cristiano, el día que aparta para el Señor, pues es ese día. No trabajas, tienes más tiempo, quieres dedicarlo al Señor, te congregas, tienes comunión con los hermanos, porque es hermoso congregarnos como hermanos. Aún conozco una iglesia de sana doctrina, tiene aproximadamente 3,000 miembros. Y pues es obvio que a mayor cantidad de gente, mayores posibilidades que varios de ellos trabajaran en domingo. Uno siempre exhorta, si tú tienes un negocio, pues no trabajes el domingo, cierra tu negocio, tú puedes, eres tu jefe. Pero se dio cuenta que algunos no, y de 3,000 miembros, pues más o menos unos 300, 400, entonces decidieron tener un servicio los sábados para los que no podían ir los domingos. El día que más se llena es los domingos. Pero hicieron un servicio los sábados para que ellos tenían esa posibilidad, tantos miembros hicieron un servicio los sábados, porque había algunos que descansaban solo los sábados. ¿Hicieron mal? No. Y entonces tienen 2 servicios el sábado. Lo único que, bueno, ahí tienen varios pastores, así es que el pastor no dobletea generalmente, pero tienen 2 servicios y no está mal. Uno es sábado, o sea, son sabadistas y dominguistas, ¿no? ¿verdad? Simplemente adecuaron el día de descanso laboral para que los que apartan su día para el Señor, pues no dejaran de congregarse pues el domingo, ¿no? Entonces, la palabra santificar significa apartar, la palabra reposo significa descansar, dedicar al Señor. Ya no somos del Shabbat, no guardamos el sábado. Leímos hace 8 días, nadie nos debe juzgar en cuanto a días de fiesta, de reposo, etcétera, etcétera. Tenemos ahora el entendimiento que sí apartamos un día para Dios, y en este caso, repito, generalmente el domingo. Pero pregunta, ¿solo el domingo lo apartamos para Dios? En términos prácticos, cada día lo apartamos para el Señor, cada día queremos alabarlo, cada día venimos a su palabra, cada día tenemos comunión con Él. Todos los días los santificamos, los apartamos para el Señor. De hecho, nosotros somos llamados, ¿qué? Santos. ¿Qué significa santos? Apartados para el Señor. Él nos apartó para Él, nosotros apartamos cada día para Él, para su palabra, leer su palabra. Es lo que hacían los de Berea. ¿Se acuerdan de los de Berea? Vamos a recordarlo porque luego nos enfocamos más en una parte, pero nos perdemos la otra. Dice Hechos 17:11. Está hablando de estos cristianos de Berea. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Y vean lo que dice: escudriñando los domingos, los sábados. ¿Cuándo? Escudriñando cada día las escrituras, para ver si estas cosas eran así. ¿Cuándo escudriñaban las escrituras? Todos los días. ¿Cuántos lo hacen? No me contesten a mí. ¿Cuántos lo hacen cada día? Venir a la palabra. Señor, ¿qué tienes para mi vida? Quiero aprender, quiero obedecerte, quiero saber qué quieres de mi vida, en qué estoy mal. Vienes a la todos los días. No somos dominguistas. Apartamos un día, el día del Señor, para congregarnos, pero no reducimos el apartar mi vida para el Señor. Es todos los días. Amén. Todos los días venir a la palabra, escudriñarla, porque es el pan espiritual. Dice Lucas 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así como comes todos los días tu huevito, tu lechita, tu carnita o lo que comas, tus frijolitos, lo que sea, todos los días necesitamos la palabra de Dios. El nacido de nuevo la necesita. La necesitamos. Ni siquiera, es como un bebé no dice, a ver, te voy a instruir, mira, necesitas tomar leche. No, el bebé apenas le acercan a la mamá y se le prende al seno para chuparle la leche. El nacido espiritualmente igual necesita la palabra de Dios. Por eso Pedro decía, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada.
Entonces todos los días la leemos, todos los días la escudriñamos, pero sí como cristianos apartamos un día como hermanos en Cristo para reunirnos, para congregarnos. Todos los días tenemos comunión con Él, pero hay uno en especial que como hermanos en Cristo apartamos para el Señor. Es el día y es hermoso y la palabra de Dios nos ordena no dejarnos de congregar. ¿Qué dice Hebreos 10:25? No dejando de guardar el día de reposo. ¿Así dice? ¿Ustedes creen que al Espíritu Santo no se le hubiera hecho fácil inspirar al autor de los Hebreos, probablemente Pablo, y ponerle ahí, no dejando de guardar el día de reposo? En 8 días les voy a demostrar cómo en todo el Nuevo Testamento no hay una instrucción clara de guardar el día de reposo, el Shabbat. Pero sí dice que no guardemos, que no dejemos de ¿qué? De congregarnos. Congregar significa estar los hermanos juntos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Hey hermano, ¿por qué no has venido? Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? Que viene el Señor. El día de antier, el Señor viene pronto, no sabemos la fecha, el día y la hora, pero el día de antier me recomendaron una aplicación. Ustedes saben que la palabra de Dios dice en Mateo 24 que habría pestes, terremotos. Una aplicación que te manda alertas cada vez que hay un terremoto en alguna o un temblor en cualquier parte del mundo. Tuve que apagar las alertas porque cada rato y otro, y acá y allá, y Oklahoma, unos de 2, otros de 3, otros de 5, pero ya le apagué porque estaba cada rato y dije, no para de temblar, no para de temblar. Entonces dice que cuando aquel día se acerque, pues cuanto más no dejemos de congregarnos. La palabra costumbre, porque dice que algunos tienen que la costumbre de no congregarse. La palabra costumbre, etsos, en el griego significa hábito. Hay muchos dentro de la iglesia cristiana que tienen el hábito de no congregarse o el mal hábito. Es un mal hábito, es una mala costumbre. Una cosa es que un día te enfermaste, una cosa es que extraordinariamente, pues sí, tu trabajo te lo demanda y oras a Dios, pues Señor, que pueda yo tener el domingo, pero otra cosa es que voluntariamente dices, no, hoy no voy. Es domingo, me voy a quedar a ver en la casa, a ver qué tanta idolatría con Juan Gabriel. ¿Vieron la idolatría con ese hombre? Y por ahí salió una hermanita que decía, murió un grande. O sea, tú dices, no tienen discernimiento. La idolatría volcada, ¿no? Entonces, no tengamos la mala costumbre, ¿verdad?, de no congregarnos. Lo necesitamos. Lo hacemos porque es una necesidad, es un deseo, estar, congregarnos, ver a los hermanos, aprender la palabra. Hay una necesidad en nuestro corazón. Independientemente que nos congregamos, repito, porque así se comenzó a reunir la iglesia, es el día laboral más común que se descansa, pero es algo hermoso reunirnos como hermanos y aprender la palabra y estar en comunión y conocernos y oír y tener comunión. Al rato vamos a tener pues una convivencia, ¿verdad? Tengamos comunión. Yo les invito, siéntense con alguien que no conozcan a sus hermanos, nos edificamos los unos a los otros. Oír un testimonio, quizá un hermano te diga, ay, estoy en una necesidad, pues voy a orar por usted, qué sé yo, pero es hermoso habitar los hermanos juntos en armonía, dice la palabra de Dios. No tengamos el mal hábito que dice Hebreos 10:25 de no congregarse. Miren, para algunos cristianos o para algunas personas, en su escala de prioridades en su vida, no está el congregarse. Dicen, el domingo voy si tengo tiempo. O sea, no lo apartan desde antes. Es el día del Señor, voy a congregarme. No está en su escala de prioridades. Pero es el día del Señor, nos juntamos como hermanos, es importante. Insisto, estamos bajo la gracia. Si un día no vienes, te enfermaste, nadie te va a decir, uy, ya te condenaste. No, estamos bajo la gracia, pero es un deseo, una necesidad. Pero para muchos, el domingo es el día del fútbol, por ejemplo. Hay gente que dice, yo espero el domingo, no por la iglesia, pues voy rápido, pues nomás para que no digan nada,
o para que no se enoje mi mamá, o para que no se enoje mi esposa, pero el domingo lo dedican al fútbol. No es el día del fútbol, mis hermanos. O para muchos el domingo es el día del cine. Y ahí andan buscando ofertas para el domingo y el cine, y pasan más tiempo en el cine que en la iglesia o en oración o en la palabra. Y no estoy diciendo que ir al cine sea pecado, pero díganme de las últimas películas, los que les gusta ir al cine, alguna que les haya edificado. Una, que digas, no, salí edificado, tengo ganas de compartir la palabra. Díganme una. Una. Y hay unos que se avientan hasta 2 o 3 por semana. ¿Y cuánto vale ya el cine? Nada, además de eso, 30, 40 pesos, 50 más las palomitas, que son bien caras. ¿Sí o no? Y el domingo no es el día de eso, el domingo que aparte, miren, el Señor nos da cada minuto, cada segundo de vida. ¿Quién te la dio? Dios. Cada semana Dios te da 7 días. Es mucho que apartes uno. Todos los días tienes comunión con Él, es cierto, todos los días oramos, todos los días son del Señor, pero que apartes uno donde pares actividades y se lo dediques al Señor, a tener comunión con los hermanos, a aprender su palabra. Es mucho uno de 7 al que te dio todo lo que tienes, la vida, el perdón de pecados, y todos los días por su gracia te ha dado la vida y la oportunidad de conocerle. Es mucho apartar un día de 7. ¿Será mucho, mis hermanos? Que aparte, que lo tengas en tu radar de prioridades. A ver, hoy es domingo. Ay, pero tengo que ir al súper. Hazlo el sábado, organízate, pero apártate un día. Ya si de plano no tienes tiempo por alguna circunstancia extraordinaria realmente de peso, pues no pasa nada, pero para algunos no. Voy a hacer esto y eso, si me da tiempo, me congrego. Y entonces llenan su vida del mundo, ni un día apartan para el Señor, llenan su vida del mundo, del cine, de la televisión, saben hasta cuándo van a enterrar a Juan Gabriel, todos saben. Ahorita te pueden decir dónde está ahorita Juan Gabriel, ni la familia creo que sabe. Y te van a decir, no, pues está acá y lo llevaron allá y mañana lo traen a no sé dónde. Y saben todo, pero saben de las películas, saben todo. Yo conozco cristianos que te pueden decir quién escribió esa película, qué año. Así tenía un conocido, decía, no, esta la escribió fulano, el productor fue sutano, y yo le dije, ¿y tú sabes con quién peleó David? Y esa es de las más conocidas, ¿no? Y no saben, pero se saben todo, porque llenan su corazón de las cosas del mundo. Gálatas 5:16 dice con toda claridad, digo pues, andad en el Espíritu, o sea, llénate del Espíritu, de la palabra de Dios. Y vean lo que dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Tu carne no va a querer que leas la palabra, hermanos. No va a querer, a muchos, yo no sé si les pasa, que la empiezas a leer y te da sueño. Pero prendes a López Dóriga, y a ver, y la última, o no sé qué otro programa. Ya no está, dice aquí el hermano. ¿A dónde se fue? Entonces, no satisfagamos a esta carne, llenemos nuestra vida de lo espiritual. Tú puedes saber si un hermano en Cristo satisface o no los deseos de su carne. Tú puedes saber de un hermano en Cristo cómo está su corazón por lo que habla. Y tú ves que te hablan, no, y ya viene la nueva película, y ya viene esto, y quiero comprarme un carro, y quiero este trabajo, y su plática, todo es lo del mundo, el dinero, el trabajo, la película, el cine, Juan Gabriel, etcétera. Eso es lo que hay en su corazón. Eso es lo que está alimentando su carne. Un día me dijo un hermano, porque le dije, mi hermano, yo no sé qué pasa contigo, eres un carnalote, se me hace que a lo mejor ni nacido de nuevo. Dice, ¿usted qué sabe que hay en lo profundo de mi corazón? Le digo, sí puedo saberlo. Dice, pues ¿qué se cree usted adivino? No, le digo, mira, lee Lucas 6:45. ¿Qué dice Lucas 6:45? De la abundancia del corazón habla la boca. Nada más con oírte hablar, sé lo que hay en tu corazón. No necesito ser mago. Y tú los oyes su charla. Lo que hablan todo, puras tonterías. ¿Cuándo los oyes hablar? No, y le fui y le compartí al vecino y ahorita ando orando porque quiero compartirle al maestro de ética que es un ateo de primera, y estás orando y todo lo que hablas tiene que ver con Cristo, con su palabra.
quieras o no, luego nos juntamos con hermanos en Cristo y nuestro tema ¿cuál es? Es Cristo, la palabra, una persona que le compartiste. Ese es el tema, es nuestro lenguaje, es espiritual. Sí podemos hablar del clima, sí podemos hablar, por ejemplo, si viene el tema de Juan Gabriel, el otro día por aquí un hermano puso en el Facebook, ese cuate no creía en Dios. No fue un grande, fue una persona apartada de Dios. ¿Qué tiene uno que andar hablando de él, no? Pero por lo que hablas, se sabe que hay en tu corazón. Si estás satisfaciendo los deseos de tu carne y no estás andando en el Espíritu. Y por eso las pláticas, la última película, ya viene tal. Un día un hermano, fíjense lo que es el no tener realmente la importancia de congregarnos, de reunirnos aquí como hermanos, porque para otras cosas son más puntuales y le dedican más tiempo que para las cosas de Dios. Un día un hermano me dijo, pues, me estaba platicando una película y ya, bueno, se ve que se la pasaba en el cine el amigo. Y un día le pregunté porque llegaba tarde a la iglesia, pero seguidito. Le digo, ¿y tú llegas tarde a una función de cine? Y dice, mi hermano, ¿qué chiste llegar a media película? ¿Cómo cree? ¿Cómo cree? Y le digo, ¿y aquí a la iglesia por qué sí? ¿Se fijan cómo está su escala de prioridades? O sea, no, ¿cómo voy a llegar a media película? Pero sí puedes llegar a media predicación. ¿Qué le importa más? No, dice, pues además allá pago. ¿No? Hasta fila hacen antes. Entonces, será mucho, mis hermanos. Y esto que el Espíritu Santo nos habla a cada uno, de 7 días que nos da el Señor, apartar uno, independientemente que todos los días estamos en comunión, apartar uno para que alegremente y en concordancia a su palabra nos congreguemos. Miren lo que dice el salmista. No sé si sea el sentir de todos aquí, pero dice, Salmo 122:1. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Hoy en la mañana que te dijo el esposo, la mamá, vamos a la iglesia, ¿te alegraste? ¿O dijiste, ay, pero rápido porque hoy juega el América o no sé quién? ¿Te alegraste? ¿De veras? Reflexionemos, ¿te alegraste cuando te dijeron vamos a la iglesia? ¿O deberíamos ponerle, yo me enojé con los que me decían vamos a la iglesia? Reflexionemos, mis hermanos. ¿Vienes alegremente? ¿Es tu deseo decir, pues está lloviendo? Sí, a algunos sí se les hizo tarde, está bien, es normal, estaba la lluvia, está bien, es entendible este tipo de cosas, pero venías, era tu deseo, tu anhelo estar aquí alegremente. ¿Cuántos se alegran de congregarse? Es un motivo de alegría. A mi esposa siempre me toca, pues tengo 3 mujeres y levántense y vamos, y no, para llegar puntuales, y la lluvia, y gracias a Dios nos permite llegar puntuales porque pues, es una alegría congregarnos. Entonces, hay algunos que preferirían, en lugar de estar aquí, a lo mejor estar viendo un partido de fútbol, o a lo mejor preferirían estar viendo la tele o irse al cine. Puede ser, en la iglesia hay de todo, cabras y ovejas, eso, o cabritos, dice la palabra de Dios. A lo mejor hay quien prefería estar en cualquier otro lugar, pero no tienen en su escala de prioridades, es domingo, vamos alegremente, no venimos a cumplir leyes ceremoniales, venimos a adorar a Dios, a aprender de su palabra y a tener comunión unos con otros. Amén. Miren, rápido, les cuento un testimonio muy breve, porque no se trata de mí esto, pero sí quiero comentarles lo que me pasó. Recién me convertí, entré a trabajar a un banco, a los 18 años. Gracias a Dios me permitió Dios estar ahí 17 años en ese banco. Un banco para toda la vida. Así era el eslogan del banco, ¿no? Es el mejor banco de México. Entonces, cuando entré a trabajar, ya cristiano yo, me dicen a los pocos días, me agarraron el novato, te toca trabajar los sábados y los domingos en unas guardias. Y yo le dije como Fox, ¿y yo por qué? Pero me dijeron, pues, ¿qué onda? ¿Te toca sábado y domingo? Así me dijo mi jefe inmediato.
Y me puse a orar y yo le dije, Señor, yo necesito congregarme, yo. No es que Él me necesite, yo necesito, Señor. Pero necesito también este trabajo. En casa, bueno, había necesidades. Ya a mi edad, yo ya tenía a los 18 años que suplir por lo menos mis necesidades personales. Y cuando me era posible aportar algo a la casa. Entonces necesitaba yo el trabajo. Y luego las guardias las pagaban doble. O sea, no te daban el salario, te pagaban 2.25 de tu sueldo de ese día. Pero le dije, Señor, yo necesito congregarme. ¿Qué hago? Y empecé a orar y fui a hablar con el gerente, ya no con mi jefe inmediato, con el gerente. Dije, pues ese es el que decide. Y llegué y ahora sí que recién entrado y poniendo condiciones, pero le dije, ¿sabe qué, señor gerente? Lo acababa yo de conocer, le digo, yo soy cristiano y los domingos me congrego. ¿Qué posibilidades hay? Pues que yo pueda ir. Me dice, mira, está bien, te vas a tu iglesia y luego te regresas. Y me dio chance, fíjense, gracias a Dios. No estoy diciendo que a todos los que trabajan el domingo les van a dar chance, ¿no? Pero esa fue mi experiencia. Oré porque era mi necesidad congregarme. Yo quería ir y a ver, y el domingo quiero escuchar la palabra y los hermanos. Yo quería ir, era una necesidad. Pero por eso me da tristeza que quienes sí pudiendo cerrar su negocio, decir hoy yo soy profesionista por mi cuenta, hoy no trabajo, y que no lo aparten para el Señor, pudiendo hacerlo. Otra cosa es los que no les queda nada de oportunidad, pues el trabajo es así, como este doctor que les digo, no había manera cuando lo llamaban a una emergencia y pues no pasa nada, pero pudiendo y no viniendo, quizás no es una alegría para ti cuando te dicen vamos a la iglesia, vamos a la casa del Señor. Pero para el cristiano es una alegría, es un gozo congregarse. Amén. Miren lo que dice el Salmo 84:10. Y está hablando del templo de la casa de Dios, que en aquel tiempo la que construyó David y reconstruyó Salomón. Dice, porque mejor es un día en tus atrios. Se refiere ahí a donde iban, al templo, que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, como Omar está a la puerta. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. En otras palabras, prefiero estar en la iglesia que haciendo no sé qué cosas en el mundo. ¿Cuántos prefieren eso? ¿Cuántos dicen, no, prefiero que estar viendo ahí el partido de fútbol o el reportaje no sé qué o en el cine? ¿Cuántos prefieren? Es mejor un día en su teatro estar a la puerta que estar 1000 años fuera de ellos haciendo las cosas que al mundo le agradan. No hay nada mejor, mis hermanos, que congregarnos. No estamos haciendo un Shabbat, sí podemos prender la luz, sí podemos hacer muchas cosas, pero es un día que apartamos para el Señor. El cristiano nacido de nuevo necesita congregarse. No estamos en un Shabbat que leíamos en Éxodo 31:5, que ahí el que trabajaba ese día debía de morir. Por eso Pablo nos dice en Colosenses 2:16, por tanto, y ahí nos quedamos hace 8 días, nadie os juzgue en comida o bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Algo de esto les voy a abundar en 8 días, porque quiero terminar en 8 días dejándoles claras 2 cosas. Número 1, el Shabbat el día de reposo fue como una señal para los judíos, no para la iglesia. Y número 2, el Shabbat, nuestro verdadero reposo es Cristo. Y cuando entendamos esto, mis hermanos, vas a ver que realmente, como dice Filipenses 4:7, cuando tú vienes al Señor en oración, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar tu corazón. Amén. Pero hoy nos vamos a quedar aquí, espero concluir en 8 días, porque de verdad esta discusión que si sábado o domingo no va a parar hasta que el Señor venga, pero que el Espíritu Santo nos guíe y que verdaderamente estemos aquí porque queremos aprender su palabra, porque apartamos un día de 7 que nos da para congregarnos y habitar los hermanos juntos, y como dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como tienen
por costumbre algunos. Vamos a despedirnos orando a Dios y continuaremos en 8 días. Esta mañana, mis hermanos, honestamente, tú delante de Dios, ¿te alegraste este día? ¿Despertaste? ¿Dijiste es domingo, es el día de congregarnos? ¿Cuántos pueden decir realmente, yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos? ¿Cuántos prefieren estar aquí que en otro lugar? Porque tenemos que tener el equilibrio bíblico muy claro, hermanos. Si bien no hay un Shabbat, si bien no tenemos que cumplir una serie de ritos y ceremonias que se establecieron bajo el antiguo pacto, si hay un día que apartamos para el Señor, donde como hermanos en Cristo oramos, le cantamos a Dios, aprendemos su palabra, como dice Hechos 2, perseveramos en la comunión unos con otros. Es un día maravilloso que Dios nos ha dado para juntarnos como iglesia. Y es domingo porque generalmente es el día que descansamos. ¿Para cuántos es un privilegio poder apartar ese día y darle este tiempo al Señor que nos da todas las cosas? Vamos a darle gracias si quieren ponerse de pie. Y si has tenido la costumbre o la mala costumbre de no congregarte, reflexiona en tu corazón, habla con Dios. Pero para el Hijo de Dios es una necesidad habitar los hermanos juntos, congregarnos, conocernos. Somos la familia de Dios. Bendito Padre, yo oro que tu Santo Espíritu a cada uno de nosotros nos deje muy en claro que si bien no tenemos un Shabbat, un día de reposo como en el Antiguo Testamento, pues sí hay un día que apartamos para ti, para adorarte, para alabarte como iglesia. Si bien lo hacemos todos los días y todos los días venimos a tu palabra, todos los días tenemos comunión contigo, este día es especial porque tu iglesia, parte de tu iglesia, hermanos en Cristo, nos juntamos para hacerlo en comunión entre nosotros y contigo este tiempo de adoración y de aprendizaje de tu palabra. Gracias te damos por este día. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.